Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es Fundació Ecologia Emocional y concretamente dentro de esta fundación el Instituto de la Bondad en Acción. Estáis entrando invitados en un proyecto que lo llamamos Bondad en Acción, Patrimonio Tangible de la Humanidad. Y sí, la palabra es tangible, porque fijaros que hablamos no de bondad, sino de bondad en acción. Y uno de nuestros objetivos en este espacio, que os voy a presentar brevemente, es precisamente gestionar los significados de cuando hablamos de bondad, ¿de qué estamos hablando? Os diré de qué no hablamos. No hablamos de personas flojas, de personas pasivas, de personas que se dejan influir, que les falta fuerza, que son tontas o bobas, para nada. En estos momentos, en la geopolítica actual, en estos momentos de la humanidad, las personas que eligen como orientador de sentido a la bondad son precisamente personas valientes, personas inteligentes, porque, como dice Davidson, la bondad es la forma más evolucionada de inteligencia. Elegir bondad es ser inteligente, todo lo contrario de elegir la violencia o la agresividad. Por eso nos hemos propuesto desde nuestra fundación dar visibilidad a este macrovalor que contiene, según nuestro punto de vista, muchos otros valores, y aquí en esta imagen que utilizamos en el Instituto de la Bondad en Acción tenéis un poco el contenedor de 10 valores que nosotros podemos ir trabajando. Y la propuesta es que cada persona vea con qué valores quiere trabajar esta orientación a la bondad. Por tanto, muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué vemos que ocurre cuando intentamos sembrar estas semillas de bondad en acción? Que a veces la gente te dice, nos faltan referentes. Pues para dar respuesta a estos referentes necesarios hemos generado este espacio dentro de Open Lab que es invitar a personas profesionales que dentro de su campo son referentes en aplicar la bondad y en este caso llevamos ya, y esta será la de hoy, la segunda conferencia, llevamos dos ponentes que nos hablan de la relación posible entre política y bondad, casi nada y algo muy necesario y urgente. Entonces, yo os quiero invitar a las personas que estáis hoy aquí si queréis, desde vuestro móvil, cazar este QR y entrar en un documento que se llama manifiesto. Nosotros pensamos que es importante que las personas que estamos orientadas a la bondad salgamos del armario, demos un paso adelante y digamos sin ningún tipo de vergüenza, pues sí, la bondad es lo que me orienta en la vida. No quiero que me oriente la destructividad. Yo soy una de estas personas. Y si firmáis y os adherís a este manifiesto, lo que vamos a hacer es crear una comunidad de personas que se han definido claramente como personas que quieren que la bondad esté presente en forma de acciones en su vida. Ahí lo tenéis, lo podéis cazar si alguien se lo quiere leer con calma, que yo creo que es lo que querréis hacer, por favor. Sabed que está colgado también en nuestra página web de la Fundación, pero que ahora mismo, pues si alguien se lo baja, veréis que es una página donde manifestamos determinados puntos que si compartís, os animamos pues a ser parte de este manifiesto. Os lo agradezco de corazón. Realmente necesitamos construir esta comunidad de personas para dar visibilidad a este valor. Y antes de pasar al magnífico ponente de hoy, solo recordaros a los que estáis aquí que cada mes tenéis una conferencia en el Open Lab en abierto y que la próxima, después de la de hoy, será en el mes de abril. Nos va a acompañar el doctor Iñaki Alegría, que tiene un proyecto es un médico pediatra, hace muchos años que tiene un proyecto en África de cooperación y nos hablará de su experiencia práctica. La buena cooperación, bondad, excelencia y buena praxis. Iñaki, además, tenemos el honor de que es uno de los integrantes del grupo Open Lab.
Entonces os esperaremos también el próximo día. Sin más ya, hablaros y presentaros al ponente, a Valentí Junyent. Valentí Junyent es una persona que representa perfectamente el valor de la bondad. Es un muy buen y querido amigo, pero además es un profesional que ha llevado muchos años en la política activa. Y fijaros lo importante que es que tengamos y podamos contar con él aquí, porque es una persona de práctica y es el representante de la palabra acción. Él es licenciado en Geografía e Historia, tiene pues, muchos estudios de posgrado, entre ellos el de un máster en inteligencia emocional y organizaciones, ha estado vinculado al mundo del deporte, es una persona muy activa, pero quizás para algunas personas lo reconocerán como que ha sido alcalde de Manresa durante, si no me equivoco, unos 12 años aproximadamente. Si no es 9. así, ya me llevarás la contraria. ¿Es 12 años? 9 años, 12 he estado en el ayuntamiento, 9 como alcalde, para Bueno, ser exactos. fijaros que además tiene el valor de la humildad. Y bueno, agradecer su presencia aquí. Fijaros qué frase ya nos regaló de que en política no debe prometerse aquello que no se pueda cumplir, Dios mío, y la importancia de mantenerse fiel. Y a mí me encanta la expresión el gobierno de las pequeñas cosas. ¿Qué quiere decir? Valentí seguro que nos lo explica. Estar muy cerca de la gente. Él además ha escrito un libro, fruto de toda su experiencia dentro de este mundo aparentemente como que no se puede compaginar bondad y política, visto el panorama geopolítico actual. Él escribe un libro que se llama Liderar para Servir. Casi nada, y yo creo que merece la pena leer el mensaje. De momento, que yo sepa, está en catalán. Valentí, supongo que esperando a que pueda ser traducido en algún momento al castellano. Pero bueno, no, igual algunos no podréis conseguir el libro de Editorial Pagés, pero si no, hoy escucharéis a Valentí y podéis hacerle preguntas. La idea es que él hará una exposición inicial y luego él me ha pedido que haya debate, con lo cual así lo haremos. Valentí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante cuando quieras. Este espacio realmente es tuyo. Muy Endavant, bien, Valentí. gracias Mercè. Para mí es un honor también poder estar aquí en la Fundació. La Fundació Ecología Emocional, he estado en algunas convocatorias que han hecho anteriormente. Es mi primera presencia online, pero espero conseguir los objetivos que pretende, y después de la presentación de Mercè, pues que la Fundación esté satisfecha con el resultado de esta aportación hoy en vuestra serie de charlas. Voy a poner el cronómetro en marcha porque si... Vale, perfecto. Pues nada, la exposición está prevista que tenga, de un lado, la definición de los conceptos, es decir, que quede claro qué es para mí liderar, qué es para mí la política local y que es donde he estado durante 12 años y que es para mí servir. El título del libro que ha mencionado Mercè y que da título también a la charla de hoy nos define estos tres conceptos que son liderar, servir y, digamos, en el marco de la política local. Después haría una exposición de los aprendizajes que a lo largo de estos años he obtenido en el mundo de la política. Ha sido mi última etapa profesional, no solo en el tiempo, porque acabó justo en el 2023 y por tanto ya previa a mi jubilación. Pero en paralelo decir que esta etapa me permitió una serie de aprendizajes que son los que intentaré trasladarlos a la audiencia para que seáis conocedores de algunas de las cuestiones que la política local tiene, a diferencia del mundo político que, como decía antes Mercè, está en un contexto, digamos, muy alborotado, muy desordenado, muy
poco bondadoso y extremadamente agresivo. Vamos a empezar con la palabra liderazgo. Liderazgo, para mí, es una palabra que el sentido más importante es el que señala que el liderazgo no es lo que haces, sino es aquello que las personas hacen como respuesta a tu intervención. Es decir, no es todo aquello que hace el líder, sino que el grupo alrededor del líder y el equipo con el que el líder apoya su trabajo responden de una determinada manera por sus cualidades, por su complementariedad, por su manera de gestionar, responden colectivamente a la intervención del líder. Si conseguimos que todas las personas que forman parte del equipo consigan lo mejor de ellas mismas, es evidente que una persona sola no hace posible un cambio drástico, necesita de un equipo, y si este equipo está bien alineado y confirma que su elección fue acertada, pues nos encontramos con esta respuesta en conjunto a la intervención del líder. Esta es una definición del Instituto Corporate Research Forum de Londres, que a mí me encaja mucho, y como todos conocemos a Goleman, el famoso psicólogo norteamericano, uno de los primeros en el estudio de la inteligencia emocional, todas las formas de liderazgo tienen sus pros y sus contras. Lo verdaderamente importante, y aquí hay otra clave de la, digamos, labor que hemos desarrollado en los últimos años, y es que hay que liderar según las necesidades del lugar, del momento donde te encuentras, del lugar donde te encuentras, del momento en el que optas a liderar y de las necesidades del equipo. El liderazgo no es válido lo que yo hoy pueda trasladaros, tiene algunos conceptos que son válidos en general y otros que son específicos para un determinado momento, es decir, los años en los que ejercimos la titularidad del Ayuntamiento de Manresa desde el 2011 hasta el 2020. Este es el momento cronológico. El lugar es Manresa, una ciudad de 80.000 habitantes en este momento, entonces estábamos alrededor de los 78, pero ahora actualmente con 80.000 habitantes, y las necesidades de la ciudad, bien entendido que la ciudad estaba muy endeudada, tenía una difícil gestión, porque la gestión a la que abocó la crisis y también la gestión que se hizo más allá de la crisis del 2008 dejó el ayuntamiento en un endeudamiento extremadamente desmesurado y muy crítico. Tenemos que liderar convenciendo en vez de imponiendo. Pienso que el líder emocionalmente ecológico es el que es capaz de generar sentido de misión, compromiso y conciencia de pertenecer a un equipo. El grupo tiene que ser coherente, humilde, sabio y capaz de gestionar su mente y sus efectos en las decisiones que toma de forma colectiva, siguiendo la voluntad fijada desde el liderazgo, desde el líder, pero sin dejar de hacer su labor cada uno en sus responsabilidades. Primera cuestión, el concepto de liderazgo. Segunda, la política local, que sería el ámbito en donde hemos ejercido este liderazgo y en el que queremos aplicar esos criterios de la Fundación Ecología Emocional con la bondad en acción. En este ámbito, el objetivo de la política, que sería la definición que necesitamos para completar el título de la charla, el objetivo de la política en general es el bienestar integral de la ciudadanía. No solamente el bienestar material, es el bienestar integral, quiere decir el material, que ya lo hemos mencionado, pero el físico, el social, el profesional y el emocional. Por tanto, abarca todos los ámbitos que generan que la gente sea feliz o que la gente no sea feliz. Y esa política local es la más inmediatamente la que contacta con el ciudadano y es el primer referente que tienen los ciudadanos para mostrar o su felicidad o su queja o su
digamos, descontento en relación a la actividad pública. Para servir. ¿Por qué nos situamos en este entorno de para servir? Los conceptos de vocación de servicio y de situar al ciudadano en el centro de todo, no es una frase tópica, son fundamentalmente la razón de ser de la acción de gobierno. Gobernar en un municipio y ejercer de alcalde con un equipo extremadamente cohesionado y preparado es una cuestión de amor a la ciudad, de amor a sus ciudadanos, de destinarlos como auténticos protagonistas de la acción de gobierno y con la voluntad última de conseguir mejorar las condiciones de vida. No estamos hablando de elevar la calidad de vida ni de conseguir una calidad de vida. Como hay tantos aspectos diversos y complejos, lo importante es que mejoremos, mantener en un principio y después mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, de los habitantes de la ciudad. En alguna fase la política local se evaluó en función de las piedras, es decir, de la capacidad que se tenía de poner nuevos equipamientos, porque se empezaba la democracia, se venía de una dictadura aquí en España, aquí en Cataluña. Después de la dictadura, las ciudades tenían muchas necesidades de equipamientos, desde escuelas, equipamientos deportivos, centros culturales, espacios para la tercera edad, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de elementos hicieron que los primeros ayuntamientos generasen muchas piedras. Si me permitís la expresión, creo que es clara en el sentido de que en un momento determinado el elemento fundamental eran las piedras y ahora el elemento fundamental de un tiempo a esta parte son las personas. Las personas que tienen que ver que hay una acción de gobierno que mejora su calidad de vida, su entorno y sobre todo las construcciones no son una finalidad en sí mismo, están justificadas si van acompañadas por una finalidad que es el servicio a los ciudadanos. Os voy a explicar una anécdota, sin citar el municipio, de un pueblo de la provincia de Lleida que construyó un teatro tan ampuloso y tan grande que cabía toda la ciudadanía dentro del teatro. Por tanto, la capacidad de mantenimiento de esta instalación cultural, que sustituía un teatro que estaba en malas condiciones, pero imaginaros que el alcalde que optó por esta fórmula pensó más en su ego y en su satisfacción porque construyó un teatro, una población que en aquel momento no llegaba a los 1.000 habitantes, ahora están 1.500, pero en el teatro cabían 900 personas. Es decir, toda la población podía asistir de todo tipo de edad a una representación, a una obra de teatro, y eso, para mantenerlo en el tiempo y tener una programación estable, evidentemente estaba desfasado, era incongruente. Podía satisfacer el ego del alcalde y la satisfacción suya de poder hacer esta obra, este teatro, pero no estaba al servicio de la población, porque la población ni había programación, ni capacidad de mantenimiento, ni programación de tener el equipamiento en funcionamiento. Pero es un ejemplo de lo que no es servir al ciudadano, es servir el propio alcalde de la satisfacción de poder decir que había hecho el teatro más grande, incluso en aquel momento era más grande que el que con posterioridad se hizo en la capital, en la ciudad de Lleida. Los cargos electos somos servidores de la ciudadanía a partir de un punto que es irrefutable, que es la proximidad con el ciudadano. Cualquier otro tipo de política no nos permite interactuar constantemente con el ciudadano. En la política local, la respuesta del ciudadano es inmediata, sus enojos, sus satisfacciones, su voluntad de cambiar cosas nos llega inmediatamente. Solo hace falta salir por la calle, pasear
ir a un restaurante, entrar en una tienda o simplemente en el propio ayuntamiento, en los actos que el ayuntamiento organiza, pues tener esta interacción con el ciudadano. Y esta proximidad hace que sea el más apasionante de los ámbitos de la política. No lo digo yo, que solo me he dedicado a la política local y básicamente mi labor profesional se ha cerrado en el ámbito del ayuntamiento y de la diputación, que en ambos casos es política local, sino que lo dicen, pues no sé, los que seáis de Cataluña sabréis, voy a citar dos alcaldes que siempre han dicho que en sus diversas responsabilidades políticas, la responsabilidad en los ayuntamientos son los que les han llenado más. Estoy hablando de Joaquim Nadal, alcalde de Girona, que ha sido conseller, ha sido miembro del vicepresidente del gobierno, diputado, etcétera, etcétera, en el Parlamento, y Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat. Son dos referentes porque ambos han estado más de 12 años o más al frente de sus municipios, Girona por un lado y Sant Cugat por otro, pero ambos han escrito, han referenciado y han elogiado que la política local tiene más atractivo que cualquier otra por la proximidad con el ciudadano. Es evidente que esto hace que es mucho más cansada, es decir, cuando una persona sale del Parlamento, difícilmente sabrá directamente cuál es la opinión del ciudadano sobre la ley que ha propuesto o sobre la enmienda que ha defendido. En cambio, en el ámbito local, esta proximidad hace que sea mucho más cansada, mucho más obliga a estar las 24 horas en tensión, pero es mucho más agradecida y es mucho más reconfortante. En estos tres términos, el liderazgo, el servicio y la política local, situaríamos este título de liderar para servir, con la voluntad de introducir por dónde vamos a repasar a lo largo de esta charla, no solo porque sea el título de este libro que ha comentado Mercè, que hace apenas un año, todavía no hace un año, salió en el Sant Jordi del año pasado, pues que hemos hecho yo mismo y un periodista manresano llamado Salvador Radó. Vamos a seguir avanzando. El tipo de... La explicación que os quería dar sobre los aprendizajes de la política local a lo largo de estos 12 años, no solo en los años que he sido alcalde, sino el conjunto de la dedicación a la vida política, 9 de alcalde y 3 de concejal de Hacienda. En total, como decía Mercè, 12 años de vida política en el ámbito de Manresa. Los 10 puntos que yo creo que son importantes para ejercer una actividad política es, en el ámbito local, es, en primer lugar, es importante hacer una buena lista. Como lo decía antes, las personas solas no somos capaces de... No sé si hay algún problema. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Perfecto. Pues es fundamental acertar con la elección de los hombres y las mujeres que configurarán la lista con la que nos presentemos en unas elecciones locales. Hay una característica que es muy importante para ejercer una acción de gobierno. Disponibles para compatibilizar con su vida profesional o dejarla para dedicarse totalmente a la vida política. En municipios como Manresa, el equipo de gobierno suele tener una dedicación. Hay 25 concejales, pero hay la mitad que tienen dedicación o total o parcial. Por lo tanto, tienen que estar dispuestos a renunciar a su actividad profesional durante algún tiempo, sobre todo si consiguen la lista que sea la más votada, consiguen ganar y las responsabilidades de gobierno les obligan a tener una dedicación importante en cuanto a horas.
Por tanto, este sería un primer mensaje. Disponibles y dispuestas a asumir la responsabilidad de gobierno al margen de su vida profesional, que la tendrán que dejar o la tendrán que puntualmente aparcar. Es muy importante que los miembros del equipo tengan perfiles diversos, que tengan virtudes y habilidades personales complementarias y que puedan adaptarse a más de una responsabilidad. Es decir, yo recuerdo una chica que fui a buscar para ir a la lista, estar en la lista, que era comerciante, es comerciante. Y yo le dije que no, si quería incorporarse, mi voluntad era que se incorporara, pero que no pensara que si ganábamos ocuparía la responsabilidad de comercio, porque había más miembros de la lista que podían asumir esta responsabilidad de comercio, de responsable o de concejal de comercio, y que tenía que tener una segunda opción porque si salíamos escogidos podía pensar que no ejercería exclusivamente esta responsabilidad de comercio. Por tanto, era importante que estuviera preparada antes de decir que sí, que podía tener otra responsabilidad. De hecho, fue la responsable de sanidad en el aspecto más amplio, es decir, la sanidad de las personas que tienen muchas competencias de la Generalitat y por tanto no es una regiduría, no es una concejalía extremadamente grande, pero sí también responsable de la sanidad animal, que es otro ámbito con mucha incidencia en la vida local y en poblaciones que cada vez más todas tienen muchos animales de compañía y muchas dificultades para gestionar este equipo. Por tanto, dijo que sí a partir de que tenía claro que podía no estar representando aquello que ella decía que dominaba más y que probablemente fuera así, que era el comercio. Por tanto, una lista buena, complementaria y con habilidades personales entre sus diversos miembros, con perfiles que puedan sumar unos a otros, no exclusivamente, no todos especialistas en números, no todos especialistas en otras disciplinas. Segundo concepto, la importancia de crear un buen equipo. Una cosa es tener las personas escogidas y generar una buena lista. El equipo no nace, se tiene que construir y se construye en base a que nos conozcamos mutuamente todos sus miembros, que todos los integrantes generemos un clima de confianza entre nosotros y de respeto mutuo y en el que haya una coherencia, una honestidad, un compromiso, una lealtad al líder y que se pueda comunicar con transparencia todo aquello que el equipo que surge a partir del trabajo entre todos los miembros de la lista podamos generar. La confianza y la implicación se genera a base de conocerse y hacer muchas convocatorias que permitan que de una lista que era interesante surja un equipo todavía más competitivo y más preparado. Tercer aspecto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. No siempre, cuando uno se presenta a unas elecciones, tiene que pensar que las va a ganar ni que siempre va a gobernar. Hay que prepararse para ganar, pero también hay que estar preparado para perder. En las campañas electorales hay que alejarse de las encuestas, de las percepciones y pensar que atacando a enemigos sin ton ni son, aparte de que no somos fieles al concepto que nos estaba comentando Mercè antes de la bondad, estamos haciendo percepciones, pero no, tenemos que hacernos valer nuestras cualidades sin tener que atacar los posibles puntos débiles de los contrincantes, de los rivales. Pero es muy importante que estemos preparados para ganar y para perder, porque saber gestionar con elegancia las victorias es tan importante como saber gestionar las derrotas. No es fácil, ni cuando ganas, ni cuando pierdes, porque es evidente que o se tiene muy incorporado en uno mismo
que hay que aceptar el resultado, más allá de cómo se haya producido y en qué circunstancias se ha llegado a estos números, pero debemos gestionar la victoria y la derrota con la misma elegancia. Cuarto aspecto, hay que convivir con un entorno. El entorno no son solo los ciudadanos, el entorno son aquellos grupos organizados de la opinión, de la sociedad civil, de la opinión pública. Hay gente absolutamente convencida de que desde su ámbito, la asociación empresarial que sea, la asociación sindical en el que estén encuadradas, las asociaciones de vecinos y otros grupos y otros lobbies van a conseguir que el gobierno local haga las cosas de acuerdo a sus intereses. Y eso nos genera un entorno con el que hay que interlocutar, con el que hay que dialogar, con el que hay que negociar, pero no necesariamente esta convivencia es sinónimo de que lo que ellos piden lo van a conseguir. Y esto no funciona de esta manera. Es decir, ellos pueden sugerir, digamos que pueden conseguir interceder para sus intereses, pero no necesariamente conseguir siempre lo que piden. Hay un concepto que a mí me gusta señalar en este punto y es que cuanto más reconocimiento tengamos, más apoyo tengamos de los grupos políticos en los que están en el ayuntamiento con representatividad en el pleno, es decir, sin ser gobierno, pero que estén con representación en el seno del ayuntamiento, es mejor compartir que competir. Hay que compartir para conseguir determinados logros. Los logros, para que sean realmente de consenso, cuanto más adhesión tengan por parte de los diferentes grupos que conforman el ayuntamiento, nos permiten hacer que esta frase sea uno de nuestros puntos fuertes. Es mejor compartir que competir. A partir de aquí, lo que consigamos, el ciudadano ya lo valorará cuando tenga que volver a otra convocatoria electoral. Pero no podemos gobernar pendientes siempre de la convocatoria electoral. Tenemos que hacer las cosas en función del servicio al ciudadano, del consenso que seamos capaces de conseguir y de la utilidad de aquello que vamos a innovar o ejecutar, pero no pensando siempre en que dentro de 4 años hay otra convocatoria electoral. Hay que quedar al margen de esto y hacer las cosas lo mejor posibles, pero sin obsesionarse en ningún caso por el resultado de las próximas convocatorias electorales. Hay un quinto elemento que hay que tener presente: los medios de comunicación. También en las ciudades medianas como Manresa y en general en todas las ciudades, los medios de comunicación tienen una capacidad de intervenir en la vida pública y de condicionar las opiniones a favor o en contra de cada uno de los proyectos que el ayuntamiento pone en funcionamiento. Es importante respetar el trabajo de los medios de comunicación. Pienso que es un colectivo que hace su función, suele hacerlo con rigor profesional y siempre es mejor tener conocimiento de ello en base a la actualidad. Ahora mismo las redes sociales tienen mucha menos autoría, es decir, pueden ser personas anónimas o ciudadanos que se esconden tras un nombre no conocido. En cambio, los periodistas y los medios de comunicación clásicos, los periódicos, las revistas, la televisión local o la televisión en general o la radio local, pues tienen titulares hechos por ciudadanos, por profesionales que dan la cara y se les conoce su nombre. Por tanto, hemos de aprender a relacionarnos con los medios de comunicación. Y por tanto aceptar su trabajo y sus críticas. Lo más importante es aceptar sus críticas. No siempre gobernaremos a gusto de todo el mundo, esto es imposible, pero además tenemos que asumir que habrá colectivos que nos harán, no los que nos boicoteen, pero nos puedan criticar abiertamente algunas de las decisiones que vayamos tomando a lo largo de la acción de gobierno. Sexto aspecto de este aprendizaje que yo he adquirido durante estos años y creo que hay que tenerlo
muy presente a la hora de ejercer la acción política en el ámbito de un ayuntamiento. En cualquier, bueno, el aspecto que quisiera remarcar ahora es hay que saber negociar y hay que saber mediar. Y negociar quiere decir a veces renunciar a determinados planteamientos, sobre todo en su concepción máxima. Los planteamientos más maximalistas a veces hay que reconducir y negociar y mediar con los ciudadanos que tienen que dar por bueno el proyecto. Yo recuerdo una de las batallas más importantes que tuvimos en nuestra acción de gobierno era dónde se tenía que ubicar la mezquita de Manresa. La mezquita de Manresa, afortunadamente, había un principio de acuerdo que luego cambiaron los interlocutores y al final conseguimos validar la opción escogida ya de un anterior gobierno, pero legalizarla, optimizarla en cuanto a las instalaciones, darle seguridad y a ser aceptada por el entorno vecinal, porque no es una instalación que todo el mundo espere que a uno le coloquen la mezquita al lado de casa. Entonces, saber negociar y saber mediar. Afortunadamente, la mezquita está a pleno rendimiento donde la ubicamos y con absolutas garantías de seguridad para los distintos colectivos que van allí a hacer sus reuniones, sus plegarias y sus celebraciones. Yo hay un aspecto que aconsejaría si alguien se decide a emprender un camino de política local, es que no puede haber muchos temas encima de la mesa trascendentales. Es decir, si tenemos un presupuesto que se tiene que aprobar anualmente, estamos discutiendo sobre la óptima ubicación de la mezquita y a su vez estamos discutiendo un tema urbanístico que no es vinculado a la mezquita, esta trilogía es mucho para la maquinaria municipal. La maquinaria municipal tiene su ritmo, tiene personas claves, la secretaría, la intervención, la tesorería, y no es bueno estresar ese nivel alto de la organización y que más allá de los políticos o de los que ejercemos la acción política, seamos capaces de dosificar los temas difíciles que surgen en una legislatura. Voy acabando, me quedan 5 minutos y podremos entrar al coloquio que vosotros queráis. Me queda el punto número 7, gestionar la impotencia. Uno cuando entra en la administración cree que será capaz de cambiar todas las dinámicas negativas que él percibe desde su óptica y a su vez las que tienen una mala acogida por parte de los ciudadanos. La administración es lenta, la administración es compleja y la administración no puede acceder a mejorar, cambiar o rectificar todo aquello a la velocidad que sería deseable. Es decir, eso genera impaciencia y en algunos casos impotencia. Hay que saber generarla porque algunas cosas se pueden acabar desbloqueando, se desbloquean, pero no es suficiente hacerlo en un periodo electoral o en un mandato de 4 años. A veces quedan postergadas o no terminadas en el transcurso de este periodo, que es un periodo corto y que es un periodo de 4 años entre elección y elección local. A mí hay una frase que me gusta también en este punto de gestionar la impotencia. Hay una frase que contiene una idea que para mí es importante. No hay decisiones neutras. No hay decisiones neutras. El alcalde de Girona, Joaquim Nadal, decía hay decisiones que cuentan con el apoyo en un libro similar al que yo hice, que es Historias de alcalde, pues él dice que las decisiones neutras no son porque siempre hay algún perjudicado, aunque tengan el visto bueno de la mayoría. Por tanto, hay que contemplar que siempre habrá un grupo que hay que pensar en lo posible que sea lo más reducido posible, pero que estará en contra o se sentirá perjudicado en mayor o menor medida de aquella decisión que hayamos tomado. Hay que adaptarse a esta situación y lo que sí que es importante es no perder ni los orígenes, ni los valores, ni la identidad, ni la coherencia para adaptarse a las circunstancias que en algunos casos pueden ser adversas
y quejosas por una minoría que esté en estas condiciones se manifieste abiertamente en contra de nuestra decisión como ayuntamiento. Octavo punto, siempre surgen imprevistos, siempre surgen imprevistos. Pensar que todo lo podemos tener planificado y que no tendremos imprevistos sobrevenidos, que sería sobrevinguts en catalán, pero imprevistos en el sentido de que surgen cuestiones que no están planteadas. En el caso, no sé, el más elocuente, más claro es la pandemia, que evidentemente nos obligó a cambiar de hábitos a todos, pero los ayuntamientos también tuvieron una incidencia muy grande ante una situación de estas dimensiones. Por tanto, hay que gestionar los imprevistos y pensar que la estructura tiene que estar preparada para que surjan imprevistos y tener el suficiente equipo de trabajo para afrontarlos sin la inmediatez, que suele ser mala consejera, pero también demorando poco o suficiente las decisiones para que no sean erróneas a partir de que estas situaciones que surgen no aparecían ni en el programa ni en ninguna planificación y que son absolutamente imprevistas. El punto número 9, yo creo que hay que ser honestos, discretos y agradecidos. Honestos, discretos y agradecidos. La vida pública tiene muchos atractivos, pero es fundamental para un buen gobierno y para un buen funcionamiento del gobierno mantenerse fiel a una manera de gobernar y sobre todo ser honesto con los ciudadanos, agradecido con todos aquellos que hacen posible que se sigan tomando decisiones y discreto a la hora de explicarlas. No podemos estar todo el día diciendo que somos los mejores. Bueno, esto no hace en ningún caso para mi forma de ser ni de ver, pero me refiero que hay políticos que, sobre todo ahora con las nuevas las redes sociales, están todo el día diciendo que todo lo hacen y todo lo hacen bien. Entonces, bueno, hay que pensar que hay que comunicar al máximo, pero no siempre todo lo que se hace, y luego hay que estar agradecido, tremendamente agradecido, para que los ciudadanos puedan tener en la ciudad, en el país, puedan tener primero has de estar agradecido que te han dado el honor de dedicarte a la vida pública y trabajar para ellos, pero también ser agradecido a que gracias a ellos puedes dedicarte, pero gracias a ellos puedes aplicar determinadas políticas si has sabido ganarte la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Y por último, yo creo que hay que hacer mención a que en estas etapas de la vida que son muy intensas, llenas de presiones y con cantidad de fuego entre unos lados y otros, no hay que descuidar el bienestar personal. Es fundamental trabajar los aspectos físicos, emocionales y espirituales de los que tenemos la responsabilidad durante un tiempo, porque nuestro bienestar repercute en el bienestar del grupo. Y si nosotros no estamos bien, el grupo lo va a percibir, tampoco va a estar en el mejor de sus niveles. Y por tanto hay que encontrar momentos y espacios para que uno pueda cuidarse de uno mismo y dedicar el tiempo necesario, pero también tener el humor suficiente para saber llevar las diferentes circunstancias, los contratiempos y aquellas cuestiones que van surgiendo, no solo las imprevistas, como decía antes, sino todas las que vayan surgiendo a la hora de ejercer la acción de gobierno en un municipio. Yo creo que este sería un poco el esquema que os quería trasladar. Este sería el que responde a este liderar para servir, liderar para servir. Gracias a todos los que habéis hecho posible que mi trabajo al frente del ayuntamiento durante 12 años, desde la familia, desde mi mujer, Rosa, la familia, los amigos y los compañeros del grupo en estos años de vida política, y a todos vosotros que habéis aguantado estoicamente esta charla y que espero que os haya servido
para que sigáis confiando en la Fundación de Ecología Emocional, por un lado, y que no hayáis quedado decepcionados por la aportación que yo os he trasladado en el transcurso de estos 40 minutos.